Bienvenido al programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico, en donde podrás escuchar temas relacionados con la cultura, la música, entrevistas, reseñas de libros y por supuesto la filosofía. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. Como todos los martes y en punto de las 9 de la noche, estamos en un programa más. Bienvenidos y gracias por su amable atención y estar aquí en línea una hora de su preciosa vida humana escuchando a este locutor. Mi nombre, Alberto Rafael León Ramos, les saludo desde la nublinosa, lluviosa y últimamente friosa ciudad de Jalapa, Veracruz, México, para toda la escurridiza del cuadrante. Pues bienvenidos, hoy vamos a tener un tema que se me hace muy pertinente para reflexionar en esta nochecita, que se titula de la caverna platónica a la caverna digital. Es así que vamos a estar hablando de Platón, vamos a estar hablando de filosofía actual y bueno, hasta qué punto la filosofía, la caverna y ese mito del que nos hablaba Platón en la República 7 tiene pertinencia en la actualidad, y también algunos comentarios y reflexiones acerca de este tema. Saludos a todos los que nos escuchan aquí en México, en Jalapa, en Chiapas, Aguascalientes, allá a mis cuates de España, a mi amiga Irina que está por allá también en Francia. Saludos a todos y a Ana que también. Y bienvenidos. Comenzamos con el programa. Estamos aquí de vuelta en su programa Soliloquios de un Metafísico, y esta noche estamos tratando el tema. Les voy a comentar un poco del asunto de la caverna platónica, este mito que viene en la República, en el libro de la República, los libros 6 y 7 básicamente. Saludos a todos los que nos escuchan y bien, les invito antes de comenzar el programa a que visiten Tlanestli, este periódico cultural que se hace aquí en la ciudad de Jalapa y que lo dirige mi amigazo el maestro Víctor Manuel Vázquez Gándara. Entren a tlanestli.blogspot.com, búsquenlo en Google como Tlanestli, periódico cultural, y ahí les va a salir sin fin de temas que se tienen
Mañana se tiene la presentación del libro de Alicia Collot, ahí en la Academia Mexicana de Educación, Boca Negra 18, no falten, va a estar muy interesante para que estén conectados con este 18, no falten, va a estar muy con este tema de la filosofía y su relación con la educación. Estoy seguro que les va a gustar el tema. Muy bien, comenzamos el programa. Pues bueno, hoy les quiero comentar este tema que he titulado de la caverna platónica, la caverna digital, que básicamente es una metáfora de cómo conocemos, cómo sabemos que conocemos, cómo entendemos el conocimiento. Y esto porque se supone que estamos en una famosa era de la información, en una sociedad del conocimiento, que estamos en la famosa era digital. En este sentido yo siempre he preguntado y he criticado sobre el sentido, bueno, el concepto de era. Más que el concepto de era, no sé si lo podríamos retomar como un periodo o época digital, porque, bueno, periodo más que nada, un corto tiempo que acabamos de empezar con la explosión de la ciencia y la tecnología a través de servicios y bienes, y más que denominarlo una era, tendríamos que haber terminado esa parte y haber pasado mucho tiempo en esto de la ciencia y la tecnología con todos los avances para que pudiéramos realmente tomarlo como una era. Una era es un periodo largo de tiempo, es algo concluido, es algo que tuvo puntos importantes, hablando en la historia de la humanidad y en el desenvolvimiento de esta misma, en la configuración de las sociedades humanas. Es así que estamos en la famosa sociedad del conocimiento, era época digital, y en ella se dan diferentes tipos de conocimientos. Por un lado tenemos los conocimientos científicos, que la mayoría de las personas entiende que son positivos. También tenemos el conocimiento digital o tecnológico dado por las herramientas de la información, de las computadoras y todos los avances que tienen en las diferentes aplicaciones en la realidad. Por ejemplo, en la medicina se puede decir que la ciencia tiene gran injerencia, dado que hay muchos aparatos con los que es asistido el médico. También se pueden encontrar muchas formas de estudios que antes, hace 15 o 20 años, no se tenían y que no se podían hacer, dado la dificultad técnica que representaba, por ejemplo, hacer una cirugía a corazón abierto, hacer una cirugía de cataratas con láser, hacer una cirugía de riñón, bueno, una cirugía para extirpar algún órgano, y esto representaba pues una dificultad técnica. Ahora, con el avance de la tecnociencia y de los aparatos relacionados con ella, se pueden hacer sin fin de operaciones, sin fin de estudios, sin fin de análisis de sangre, de la cabeza, radiografías, sin necesidad de ser invasivo y también con la mayor destreza posible. Y esto asegura, bueno, una calidad de vida y salud para el paciente. Esto es uno de los avances que tiene la tecnociencia y que es uno de los beneficios que tenemos actualmente los hombres que vivimos en esta sociedad, que podemos considerar como avanzada, que es asistida por las computadoras y por la tecnología. En todo ese panorama resulta que el conocimiento, todo el conocimiento es achacado a una sola disciplina. ¿Cuál es esta disciplina? Pues la mayoría de ustedes la conoce con el nombre de la ciencia. Dice que tiene un método científico, que parte de observaciones, que es verificable, que tiene mucha fiabilidad por usar el famoso método, y que también es demasiada precisa, por lo cual el conocimiento se gesta en esta forma.
y pareciera que no hay otra disciplina que nos da este tipo de saberes y conocimientos, y se desecha de contado las otras disciplinas que también tienen injerencia obviamente en la realidad tanto social como material. Es así que en este presupuesto de que solamente la ciencia sea la rectora del conocimiento, entra otra disciplina muchas veces incómodo, muchas veces olvidada y muchas veces malentendida. ¿Y cuál es esta disciplina? Bueno, es una de las razones por la que el programa actual existe. Esta disciplina es la famosa disciplina que llaman la madre de toda la ciencia, así que la definen como el amor por la sabiduría. Así es, estimado escucha, pues es la filosofía. Casualmente, la filosofía tiene en su rama una disciplina, una parte muy importante dedicada al estudio precisamente del conocimiento. Es así que no solo la ciencia se dedica a estudiar el conocimiento, que sea el conocimiento, sino también la filosofía a través de una disciplina que se denomina epistemología, se inmiscuye, incursiona en temas y tópicos eminentemente que tienen que ver con creer, saber y conocer, como el libro de Villoro. Muy recomendable, por cierto, editado en el siglo XXI, léanlo, Creer, Saber, Conocer, de Luis Villoro. Hay que conocer la epistemología mexicana. Es así que la filosofía a través de la epistemología estudia el origen, el proceso, la validación, las formas de conocimiento, los tipos de conocimiento, y para ello ha desarrollado en su haber diferentes escuelas epistemológicas, si le queremos llamar así, o corrientes epistemológicas, entre las cuales los más conocidos, y podemos mencionar, por ejemplo, a Aristóteles, a Platón, aunque no los consideremos como epistemólogos en sentido estricto, pero sí tocaban esos temas. También al padre iniciador de la epistemología y el subjetivismo también lo podemos considerar un poco a René Descartes, y luego en relación con Auguste Comte, o los racionalistas y los empiristas, luego un poco tal vez Kant, aunque actualmente podemos encontrar autores enfocados a positivismo y filosofía de la ciencia, como lo sean Thomas Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Popper también, y Hilary Putnam, enfocados a este tema de relación filosofía y ciencia, los linderos que se tocan. Y muchas veces se ha pensado que la ciencia es la única rectora del conocimiento y la que valida, y se ha dejado a un lado a la filosofía. La relación entre filosofía y ciencia siempre ha estado presente. La ciencia se desprende de la filosofía, después de la famosa distinción que hace Dilthey entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza. Hay una división entre filosofía y ciencia, y luego ya en 1945 con la especialización de las materias en la universidad, según mi amigazo Immanuel Wallerstein en su libro Abrir las Ciencias Sociales, dice que la especialización trajo consigo, por un lado, que el conocimiento se expandiera, pero por otro también trajo que la especialización arrinconara las diferentes disciplinas en su nicho, sin ver la relación que tienen con las otras disciplinas en la realidad. Y bueno, esto supuso un gran problema tanto para la configuración del conocimiento humano en sociedad como el diálogo interdisciplinario, aunque actualmente ya se aboga porque las disciplinas no olviden que están en un constante diálogo y comunicación con otras disciplinas que a veces parecen tan ajenas al campo que les es propio. Por ejemplo, la filosofía puede hablar con los físicos, puede hablar con los químicos, puede hablar con los biólogos, puede dialogar con los arquitectos, puede dialogar con los psicólogos, con los pedagogos, con los ingenieros, con los físicos matemáticos también. Es así que las disciplinas no están desconectadas entre sí. Hay un puente que une saberes y conocimientos
para poder generar otro tipo de saberes y conocimientos que pueden ser aplicados a la realidad y que pueden ser explicados a través de teorías, conceptos muy específicos. Es en ese tenor que es pertinente hablar de mi amigazo Aristócles. Aristócles, mejor conocido como Platón, porque realmente el nombre de ese pensador griego era Aristócles, solamente que le cambian el nombre por Platón, y esto sucede, bueno, cuando entra a la academia y cuando no entra a la academia, perdón, cuando entra a estudiar con sus diversos maestros de la Atenas y le ponen el mote de Platón. Es así que el famoso Aristócles o Platón empieza a estudiar filosofía y empieza a hacer la filosofía desde un punto de vista interesante y empieza a retomar los temas filosóficos y epistemológicos para llevar su postura a precisamente a desarrollarla en los diálogos y también para enseñarla en la academia, con lo cual él aseguraba la transmisión y correcta visión de lo que él pensaba, de lo que era el mundo, de lo que era la realidad, y también que era un parteaguas en la historia de la filosofía o en la historia de la humanidad, porque era el pensador que ponía ponía por escrito los conocimientos abordados y que daban una interpretación y daban un giro diferente a la filosofía como disciplina. Es así pues que el famoso Platón, el famoso pensador ateniense que todos conocemos y le tenemos en alta estima muchas veces porque lo que estudiamos lo llevamos es en la prepa o en la universidad y tuvimos que ver su filosofía a veces malentendida. Por eso aquí es necesario no solo dar la introducción, sino explicar de cierta forma por qué Platón se interesó en los temas filosóficos, por qué Platón se interesa en el tema precisamente del conocimiento. Platón desarrolla en su libro de la República, en el apartado 6 y 7, en los libros 6 y 7, una teoría que dice, es más una referencia a un mito, él utiliza el mito como esta herramienta adecuada a sus diálogos para ejercer mayor impacto de sus enseñanzas. Ya lo dice Alfred North Whitehead, que Platón es hablar después de Platón es nada más como hacerle un comentario, una nota al pie a toda la filosofía. Realmente no creo que sea así. Inicia muy bien como sistema la filosofía en Platón, pero eso no significa que no se pueda seguir filosofando, no se pueda seguir haciendo filosofía después de Platón, ni mucho menos después de los diálogos que haya escrito. Es como echar a menos todo el trabajo intelectual y racional que se viene desenvolviendo después de él, ya sea con Platón, con Santo Tomás, San Agustín, Dionisio de Pagita, toda la escolástica, Suárez, Spinoza, Leibniz, Newton, Descartes, Einstein y todos los demás que tienen relación no solo con la filosofía, sino desde las otras disciplinas. Einstein, por cierto, tiene
un libro que se llama Mi visión del mundo, se lo recomiendo, es muy interesante y tiene ideas filosóficas. Incluso Blaise Pascal en Pensamientos, que también era científico, tiene cosas de filosofía muy interesantes, que échenle una ojeada. Muy bien, entonces en ese libro Platón habla del conocimiento y él se pregunta cómo el hombre conoce, cuál es la forma de conocer, de qué manera accedemos a esto que llamamos el conocimiento. Él lo explica a través de un mito, el mito de la caverna, que versa precisamente sobre unos esclavos que están, unas personas que están en una caverna oscura, que están viendo, digamos, hacia la pared de la caverna. Detrás de ellos hay un muro gigante y sobre ese muro un fuego que está constante, y esto lleva a la entrada de la caverna donde hay una poca luz. En ese pasar, en medio del muro y de la entrada de la caverna hay unas personas, hay diversos objetos que les son presentados, y entonces a través del fuego, de la sombra que proyecta la luz y de la forma en que se les presentan proyectándole sombras, se les presenta sombras, es como ellos pueden acceder a una realidad que les es aparente. Es decir, los objetos que les son presentados a través de esta visión se proyectan sobre la pared y forman sombras de diferentes objetos. Es decir, si le presentan, bueno, un árbol, solo va a proyectar la sombra del árbol. Si le presentan una persona en cierta postura, va a proyectar la sombra de la persona al fondo de la caverna. Y a estas sombras es a lo único que pueden acceder y lo único que pueden ver por la oscuridad, porque están espaldas a la entrada, las personas que están ahí, los esclavos, ¿no? Pero resulta que un buen día un esclavo de ellos logra salir de esta forma, de esta situación. Se da cuenta que hay un muro, que hay un fuego, que hay una salida, que los objetos que presentan ahí son falsos y son proyecciones. Sale hacia la luz, y la primera vez que sale a la luz, a la realidad, sale a ver el mundo y se da cuenta que estaba en una caverna, se da cuenta que las sombras son solamente apariencias engañosas, apariencias que timan a los sentidos, que los engañan, que no les presentan la realidad de las cosas como son. Y esto le causa bastante asombro al personaje que sale, al esclavo, y regresa a decirles, a informarles a los demás personas que están ahí, que esa realidad que están viendo no es la realidad verdadera, y que la realidad verdadera está fuera de esa cueva, pero que es muy difícil salir, y además que la luz que hay afuera es muy fuerte, potente, y ciega la vista la primera vez que se tiene contacto con ella. Este mito de la caverna, que lleva en sí mucho simbolismo, como puede ser la caverna como en cuanto a sombras, es la ignorancia. Las personas dentro de la caverna son las personas, las humanidades que están engañadas de cierta forma por algún tipo de velo que no quieren ver, algún tipo de irrealidad. La proyección de las sombras es cualquier pensamiento, forma, idea, ideología que se puede presentar y que realmente no es como lo que es. Cualquier objeto se presenta siendo lo que no es el engaño. Y la luz y la realidad verdadera es el conocimiento y la forma en que sí son las cosas, son lo que son, y la forma en que accede este personaje realmente está representado por el filósofo. Casualmente para Platón es el filósofo. Y es el que es encargado de decirle a las otras personas, a sus compañeros, que la realidad que están viviendo no es la realidad verdadera, que la realidad real, en términos subirianos, es la que está fuera de la caverna y la que es la gran luz que afecta a los sentidos, pero que abre el panorama para entender lo que realmente es lo que es. Zubiri lo dice en otros términos, dice que la diafanidad de lo diáfano es lo más difícil de ver, en tanto que se nos presenta como lo ultra obvio.
Esto en términos elementales y haciendo la analogía con el mito de la caverna, significa que estamos engañados por los sentidos porque nos presentan cosas aparentes, y esto, si ponemos un ejemplo de los caminantes que van en el desierto por muchos días y que se les acaba el agua y al final empiezan a ver cosas y alucinan a lo lejos lagos, oasis o agua o incluso alguna otra visión. Esa es las ilusiones que nos presentan los sentidos, que nos engañan, por eso no son fiables. Para Platón, precisamente, esto es lo que pasa y es lo que quiere explicar en el mito de la caverna, retomado en su diálogo y explicado de manera sorprendente y también complementado con otros diálogos que puede ser como el Menón, Fenón, en donde va tratando también el tema del alma, de la reminiscencia, pero específicamente el que interesa más es el mito de la caverna, que a grandes rasgos es la explicación general y sencilla de los símbolos y de la forma en que entiende Platón el conocimiento, también de la forma en que entiende Platón cómo hay que liberarse de ese sufrimiento, de esos engaños y acceder a la realidad verdadera. Y casualmente, bueno, el que tiene la batuta en esa actividad difícil, pues es el filósofo, ni más ni menos. Es así que este tema que trata Platón en su diálogo no nos es tan ajeno a la realidad que vivimos. Todos queremos por naturaleza saber. Y esto ya lo dijo mi amigo Aristóteles en el libro 1 de la Metafísica, porque es la primera línea con que empieza su tratado de el ser cuanto ser y de la búsqueda de las causas y principios supremos. Todos los hombres por naturaleza desean saber. Es cierto. Retomando la idea a una actualidad y desde Platón, no creo que exista alguna sustantividad humana, alguna persona que no desee saber algo. Incluso hasta las cosas más triviales se necesitan saber y se indagan. Ahora bien, ¿cómo es la forma en que la indagamos actualmente? Bueno, la forma en que se indaga actualmente las cosas es a través de ese servicio que ha impregnado a la vida de muchas sustantividades humanas en la sociedad y que parece a veces ser imprescindible para la vida y la cotidianidad. Ese servicio donde todo es copia y pega, ese servicio donde todo es likes, donde todo es trending topic, pues ese servicio es Internet. Internet no es ni bueno ni malo en sí mismo, no es inherente, está en su naturaleza ser bueno ni malo. Se creó pensando en las facilidades y bondades que daba la transmisión de la información en una instantaneidad. Esto lo crean los militares estadounidenses a través de la red llamada ARPANET, que vieron que funcionaba y que después se dispuso a un modo comercial, se dispuso a las grandes masas y bueno, es lo que ahora tenemos actualmente y ha ido evolucionando de una red primitiva cuando se conectaba a través del módem y hacía el famoso ruidito del tin 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 y sonaba raro, a la famosa conexión de Wi-Fi, la red de datos, y que puede ser 3G, 4G y demás Gs, ¿no? La velocidad, y que actualmente todas las personas, sociedades están inmersas, casi todas las sociedades están inmersas y casi todas las personas están inmersas en esta irrealidad, en esta virtualidad. Y esa virtualidad ha sido tema de muchos autores y de muchos filósofos y pensadores que han tratado el tema de la red. Es ahí, pareciera que es ahí en esta red donde actualmente se gestan los conocimientos. Aunque muy bien yo le digo a mis alumnos que siempre hay que distinguir entre información y conocimiento. Cuando se les encarga una actividad, una tarea, lo primero que hacen es ir a Google, abrir su computadora, su teléfono, su tableta, ir a Google y teclear sobre el tema, autor o concepto que se les ha dejado o que no entienden. Y creen que eso es conocer. Y yo les digo que obviamente eso no es conocer, eso solo es obtener información. El estado del conocimiento lleva un proceso más largo y es apropiación de la experiencia directa
de teoría, cosa o fenómeno a través de la introspección, a través de la reflexión y a través de la apropiación de ese conocimiento por un método racional y también por una forma de tratarlo, una forma de entenderlo, meditarlo, hacer cognición de esa información, racionalizarla y entonces poder explicarla, dar el porqué de la cosa para que se convierta efectivamente en conocimiento verdadero, en conocimiento fiable, en este conocimiento que podemos tomar como el conocimiento. Ahora que haya diferentes tipos de conocimientos, como puede ser el científico por un lado, el filosófico, el pedagógico, el histórico, el literario, es otra cosa, porque entonces serían tipos de conocimiento en los ámbitos de conocimiento, mientras que los tipos de conocimiento pueden ser el empírico, el racional, el a priorístico o el intelectual, o como bien también maneja Howard Gardner, la inteligencia se puede dividir en muchas, no solo es la inteligencia visual, la kinestésica, la motriz, la práctica, la introspectiva, la introspectiva. Hay que diferenciar esta parte. Y bien, es así que surgen muchas preguntas por contestar. Realmente el conocimiento en esta era digital, en este periodo digital, es más fiable que los conocimientos no sé, hace 100 años atrás, 200 años, o de la época de la Ilustración, o de la época de los griegos. Podría ser que actualmente seguimos en la misma condición de la caverna platónica, pero ahora esa condición la podríamos denominar caverna digital. ¿Sí? ¿Será que seguimos engañados, que nuestros sentidos siguen engañados por las sombras que se proyectan en esa era de Internet? ¿Alguna vez te has preguntado, estimado oyente, ¿Internet realmente dice la verdad o me engaña? Muchas veces he visto que la gente confía ciegamente en las cosas de Internet. Incluso hay memes que hacen mofa de ello, como el otro día vi una foto de Abraham Lincoln que decía la autenticidad de las frases de Internet no puede ser comprobada. Y decía Abraham Lincoln, ¿no? O sea, a través de un sarcasmo de ironía están evidenciando precisamente esta parte de que pues no todo es tan fiable, ¿no? Hay cierto punto de engaño en las redes sociales o en la información que corre en la famosa vía de la comunicación, el World Wide Web, el www, el HTTP y todos estos servicios que se dan en esta supercarretera de la información, como lo diría alguna publicación de acontecer. Pero para seguir este tema quiero dejarte con una musiquita suavezona de mis amigos de Good Loads que se titula Choose. Disfrútala, regresamos con el programa.
Muy bien, ahí estuvo mis amigazos de Woodlots con la cancioncita Chu. Tiene un nombre medio raro, pero bueno. Está muy sabroso esa canción. Y antes de continuando, como dicen los tecladistas de acá de mi rancho, quiero agradecer a Exis SC, actualización, capacitación y asesoría en tópicos educativos, filosóficos, humanistas y tecnocientíficos, por el patrocinio que le dan a Radio
eh, Soliloquios de un metafísico, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Y hay que invitar a las actividades culturales que hace precisamente Exis desde sus oficinas. Inician con las actividades culturales, las tertulias dialógicas de filosofía para principiantes. Estas tertulias son una actividad en donde se difunden textos filosóficos muy entendibles, cortos, que además tienen la guía de un moderador experto en el tema y que tienen la finalidad de acercar a las personas a la actividad filosófica, a la reflexión filosófica, y que den cuenta que esta digna disciplina tiene injerencia en muchos ámbitos de su cotidianidad. Por lo que llevan a cabo estas tertulias dialógicas todos los miércoles en punto de las 4:30 de la tarde en las oficinas de Exis SC en la dirección calle Niños Héroes número 60, esquina Avenida Américas, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. O pueden llamar para anotarse al teléfono 812-0874. Ahí está la invitación, quien puede participar, personas de entre 13 hasta 99 años, disposición para la lectura, la escucha y el diálogo respetuoso. Pues bien, ahí está la invitación, espero que participen en las tertulias dialógicas de filosofía para principiantes que tiene Exis para nosotros, una actividad que se está desarrollando aquí en Jalapa, Veracruz, México. Continuamos entonces, retomando las preguntas y después de escuchar esa musiquita suave y tropical, las preguntas que les lanzaba antes de entrar a la canción. Creo firmemente que en la actualidad la filosofía todavía tiene mucho que decir, esto por un lado. Que la ciencia obviamente tiene mucho que decir y mucho que descubrir, esto por otro lado. Pero creo también que las sustantividades humanas no han hecho uso correcto de los bienes y servicios proporcionados por la tecnociencia, específicamente con el Internet, ni los contenidos que se vierten en ella, y toda la información que se vierte en ella. ¿Esto por qué? Yo preguntaba si Internet nos engaña de cierta forma, si seguimos viviendo en las sombras, en esta caverna digital. Y creo firmemente que hemos transitado del mito de la caverna platónica, en donde las sombras estaban presentes y nos engañaban con las diferentes formas de presentarse y que había alguien, persona que se liberaba. Creo actualmente que las tecnologías y todos los bienes y servicios que se nos presentan nos siguen engañando y seguimos creyendo firmemente en que esta es la mejor forma de vida, en que esta es la mejor forma de desenvolvimiento que tiene la sociedad actual y que esta es la mejor forma de adquirir conocimiento, esto digamos entre comillas, imagínense que estoy haciendo con los dedos las comillas, de forma de conocimiento, por lo tanto es necesaria en la vida de las sustantividades humanas e indispensable para la realización de cualquier actividad. Esto lo vemos patente en los teléfonos celulares, en las tabletas, en las computadoras, que bombardean al individuo con sinfín de información innecesaria muchas veces, incluso los spams. Hay programas para bloquear esos spams. Y es así que el individuo tiene la facilidad de acceder a la tecnología, los buscadores, Google, Yahoo, Bing, Terra, los que haya, buscar un concepto, una idea, un término para tratar de resolver su duda. Eso está muy bien que tengamos la información a la mano, y no soy un detractor de las tecnologías porque precisamente las uso, las entiendo, pero bueno, siempre las vinculo a otras cosas. Ahora bien, si le retomamos el análisis desde Giovanni Sartori, que en su libro El Homo Videns dice que el hombre actual se estaba convirtiendo en un Homo Videns. Esto significa un hombre de imagen, una persona que solo se limita a ver y no reflexiona o reflexiona al mínimo. Giovanni Sartori hacía el análisis de la televisión y decía que la televisión había estragado las mentes de las personas, roto los vínculos familiares y también
había sido un importante factor de cambio en la configuración de la sociedad y de la información, por lo cual era necesario hacer un análisis de la forma en que se nos estaba presentando esta nueva realidad, este nuevo aparato en la sociedad y en la vida de las personas. Hemos llegado un poco más donde las tecnologías e incluso el internet tiene conexión con la televisión. Entonces, ahora más que no movibles, podemos considerar que la televisión ha cambiado la configuración de las sustantividades humanas y ha cambiado no solo el lenguaje, las creencias, los pensamientos, la forma de buscar, generar y saber qué es el conocimiento. Decía que por un lado que una cosa es la información y por otro lado es el conocimiento. Pero ¿qué es esto? Es que no es lo mismo tener información que conocimiento, porque la información se puede presentar de muchas maneras y en grandes cantidades. El conocimiento es un proceso arduo, penoso, que ejecuta el humano a través de su vida y hay diferentes tipos de conocimientos. Por un lado podemos tener los conocimientos más básicos que podríamos llamar creencias, que cualquiera tiene, creencias de que si se te cruza un gato por la calle es mala suerte, que si va a llover porque el cielo está pedregoso o cualquier otro tipo de creencias. Pero también tenemos conocimientos que son aquellos generados por el estudio, por la experiencia directa de algo, alguien, fenómeno, cosa, objeto, y que además ese tipo de conocimiento se puede explicar para dar la razón, dar el porqué de esto que acontece es así. Esto por un lado lo estudia la epistemología. Pero bien, si lo enfocamos a la época, a la era, al periodo de la información, vemos que muchas personas todavía se limitan a simplemente creer en los contenidos que hay en las redes sociales, en los contenidos que son vertidos en internet, en los contenidos que son vertidos en la World Wide Web, en cualquier página, y para solucionar cualquier duda, problema, queja, dolencia, recurren a los diferentes blogs, videoblogs, a las páginas de información que muchas veces no son muy fiables, como puedan ser la Wikipedia, por ejemplo. Hay un sinfín de páginas que no son muy fiables en muchos temas y que a veces nada más son información referencial y que no tienen un sustento científico, teórico, histórico, filosófico que se pueda tomar a cuenta. Entonces, en ese sentido es que sigo pensando que estamos engañados, que ahora más que vivir en la época de la caverna platónica, en donde el hombre estaba pues precisamente engañado por las sombras que se presentaban, creo y siento firmemente que la mayoría de las personas, la mayoría de los humanos están engañados en esta caverna digital. En ese sentido hay que retomar lo que dice Javier Echeverría, un saludo al colega, amigo, compañero allá en la Universidad del País Vasco, Javier Echeverría, que estuvo aquí en Jalapa. Creo que, Echeverría dice que vivimos en cavernas, hay nichos, en cavernas digitales. Él retoma el mito de la caverna platónica y lo traslada a la realidad actual y lo enfoca a Internet diciendo que Internet es la gran caverna. Ahora bien, hay nichos de cavernas. ¿Cuáles son estos? Por un lado puede ser la caverna digital del trabajo, las cosas que hace uno para el trabajo, para la oficina, que tienen que ver con diferente tipo de información, diferentes saberes y también diferentes tipos de conocimientos. Hay otro tipo de caverna que es el que se pueda dar de manera personal en las redes sociales, la que fuese, y es donde se vierten contenidos divertidos, graciosos, contenidos sin importancia, contenidos musicales y que configuran otra parte de la gran región de la caverna digital en un apartado que puede denominar como redes sociales. Pero también hay otra gran caverna que es la que influye casi en todos, que es el de los procesos económicos, que se da precisamente en la bolsa de valores, que tiene el influjo directo, a pesar de ser una realidad, de estar en la caverna digital, tiene influjo en la vida de las personas, en la vida de toda la sociedad, en la vida de la humanidad.
Pone los ejemplos de Wall Street, de la bolsa de Tokio, de la bolsa de Londres, y la bolsa mexicana de valores, que desgraciadamente cada vez pierde más terreno ante las economías globales, ¿no? Mundiales, pero es algo muy chistoso. Es así que Echeverría pone la alegoría de la caverna llevada a la época de la información y dice que vivimos en la gran caverna digital, en nubes digitales, y en esas nubes hay nichos, ¿no? Que puede el hombre seccionar su vida en estos diferentes nichos para poder acceder a diferente tipo de información y a diferente forma de estar en la realidad, que por un lado va mediada por este servicio llamado internet y que es una irrealidad muy real en la cual se presentan diferentes fenómenos sociales, como puede ser la tecnofobia, el miedo a la tecnología, o la tecnofilia, el amor indiscutible por las tecnologías y todos los bienes y servicios que se presentan. Esto es un tema muy interesante que toca Echeverría en su libro de Telépolis, en los cosmopolitas, y también del mito de la caverna platónica, la nube digital, o los señores del aire, tiene otro libro que se llama así. Muy recomendable, Javier Echeverría, búsquenlo. Entonces, regresando y dejando un poco de lado Echeverría, que es muy interesante, hay otro autor que se habla, Alejandro Pisticelli, que habla de los nativos digitales. Dice que los nativos digitales son los humanos que utilizan las tecnologías y saben hacer muchas cosas a la vez. Pueden estar chateando, pueden estar bajando música, buscando una foto y estudiando, ¿no? Eso lo he visto mucho últimamente con algunos compañeros que tengo que precisamente son así muy tecnófilos y no prestan atención a una sola cosa, necesitan distracciones. Pero hay otro tipo de personas que son los inmigrantes digitales, que son estas personas que no tienen acceso a estas tecnologías y que tampoco pueden ejecutar muchas cosas a la vez, lo cual dificulta su estancia, su realidad en este mundo digital. Para Pisticelli es importante que las tecnologías existan y es importante que la información fluya, y dice que deberíamos emular a los nativos digitales para poder cambiar socialmente y como humanidad, y según él, generar estadios de confort inimaginables a través de las tecnologías, y que es muy buena. Hay muchos autores, como también Negroponte, que habla del tránsito de lo analógico a lo digital, pero yo me quiero enfocar precisamente solo en la parte epistemológica. Pienso firmemente que las tecnologías son un gran avance, son un gran aliciente, son una gran herramienta por utilizar, pero también pienso que estas mismas herramientas, como bien decía Ortega, están haciendo al hombre una extensión de ella. Ya el hombre no utiliza la tecnología como una extensión de su brazo, como una herramienta que fue el inicio de la técnica, que empieza obviamente también esta aplicación en las épocas antiguas. Los egipcios, los babilonios tenían técnicas y que las herramientas eran extensiones de su brazo que le ayudaban a ejecutar correctamente las actividades que deseaban. Prueba de ello están las grandes pirámides, los grandes monumentos, las grandes calzadas, los grandes acueductos, las grandes piezas arqueológicas con precisión matemática sorprendente para la época. Es así que técnica, tecnología, sociedad y hombre se van inmiscuyendo en esta forma de apropiar y entender el conocimiento. Ahora bien, que actualmente no podamos desarrollar de esta forma porque las tecnologías nos engañan hasta cierto punto, el hombre se deja engañar mansamente por la nueva época digital, este periodo de la humanidad en donde está poniendo mucho énfasis en las tecnologías por ser por sí el remedio de todos los males. Pero ahora bien, ¿estamos seguros de que la tecnología y la tecnociencia son el remedio para todos los males? ¿Qué pasa con la parte reflexiva, con la parte intelectual? ¿Qué pasa con la parte social, con la parte moral hasta cierto punto, con la parte educativa ante las tecnologías y las nuevas formas de engaño? Hay muchos delitos que se cometen ahora en los delitos cibernéticos, secuestro, extorsión, suplantación de identidad, fraude de las diversas formas, y hay muchas personas todavía que siguen cayendo en este tipo de estafas, estos timos que son cada vez más refinados y que buscan siempre afectar económicamente a la persona que van dirigidas.
Creo firmemente que las tecnologías son muy buenas, pero el uso que le ha dado las sustantividades humanas no ha sido del todo correcta, con lo cual todavía no se puede decir que lleguemos a liberarnos de la caverna digital, que como lo hacía bien el filósofo en la época griega, en boca de Platón, a través del mito de la caverna. Parece que necesitamos todavía la filosofía para hacer esta disciplina que reflexione críticamente y agudamente sobre el acontecer que tienen los humanos en la sociedad. Más en las sociedades desarrolladas e industriales, México todavía no llega a eso, pero aún así se presentan todos los problemas antes mencionados, que son un reto a vencer. Y bueno, se preguntarán, ¿y cómo va a ser eso, la filosofía? Bien, por un lado, y la función más importante, retomando Ignacio Yacuría, que pensaba y sostenía firmemente que la filosofía era pedagogía, era paideia, y el deber de la filosofía era desmitologizar el pensamiento, tanto de dogmas e ideales y pensamientos destructivos. Esa era la función de la filosofía por un lado, y por el otro era la de ser educadora desde la crítica y desde la reflexión, para poder forjar principalmente individuos críticos, reflexivos con su entorno, con su sistema, con su educación, con su política, para cambiar la realidad que estaban viviendo, y esto iba a generar una sociedad pensante. En México el papel del filósofo, el estudiante de filosofía o de practicante de la filosofía, del docente, el investigador, no es muy difundido, no es muy tomado en cuenta, y mucho menos conocemos a los filósofos mexicanos que tenemos, ni los institutos de filosofía que generan conocimiento, mucho menos las grandes universidades que hay. Creo que la labor de la filosofía todavía existe, y en el libro de Filosofía para qué de Gabriel Vargas Lozano defiende acérrimamente la postura y la posición y el aporte de la filosofía en la sociedad mexicana, un libro muy recomendable, por cierto. Y desde mi trinchera puedo decir, para terminar el programa, que la filosofía es emancipadora, es liberadora, es crítica, reflexiva, y la necesitamos en muchos ámbitos de la vida humana. Es por eso, estimado escucha de Soliloquios de Metafísico, te invito a que no dejes en vano estas palabras, que seas crítico, que busques temas de filosofía, que te instruyas, que preguntes con los expertos, que tengas esa duda de saber más y generar tu propio conocimiento. No tienes que ser un especialista, pero sí trata de ser una persona crítica para poder liberarnos de los engaños que todavía nos hace presente esta caverna digital, y como en tiempos de Platón seamos ese personaje que se libera de las sombras, sale a la luz, a la realidad, y ve el mundo como como lo que está aconteciendo, para poder transmitirlo a los demás personas que todavía viven en las sombras y en la caverna de la ignorancia. Por mi parte, estimado radioescucha, es mi comentario, es mi aportación, mi reflexión sobre el programa de hoy. Espero que te haya gustado y que te inmiscuyas en los temas filosóficos. Recuerda que estamos aquí en Soliloquios de Metafísico todos los martes en punto de las 9. Gracias a los ya casi 100 seguidores en YouTube. Ya tenemos más de 5,000 vistas en el programa, en Radio Soliloquios también. Y en Google Plus, Google Más, ya tenemos ahí más de 250,000 visitas y más de 350 seguidores, y seguimos aumentando. Muchas gracias. Es un aliciente, es una recompensa que marcha bien, y que incita a seguir en este camino de la filosofía, de la divulgación y de la reflexión filosófica, para compartir y generar una sociedad mexicana mejor, para poder cambiar nuestro futuro. El presente es la forma en que cambiamos el futuro. Hagámoslo en conjunto. Por mi parte es todo. Se despide Alberto Rafael León Ramos, reportando desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, con un rico cafecito. Muy buenas noches. Recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuente. Hasta el próximo martes.